Muy buenos días. Sean bienvenidos a su Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura. Muchas gracias por acompañarnos en este webinario denominado La improponibilidad de la demanda. Buenos días, señores concejales, señora directora de la Escuela de Capacitación Judicial, magistrado Aldo Enrique Cader, licenciado Morales, muy buenos días. Los demás coordinadores, jueces, juezas, comunidad jurídica en general que en esta mañana nos acompañan. En estos momentos concederemos la palabra a nuestra directora de la Escuela de Capacitación Judicial, licenciada Claudia Carolina Trigueros. Buenos días a todos y todas. Reciban un cordial saludo de la Escuela de Capacitación Judicial, doctor Arturo Celedón Castrillo. Señor magistrado de la Sala de lo Constitucional, doctor Aldo Enrique Cader Cámelo, agradecemos su presencia esta mañana. En nombre del Consejo Nacional de la Judicatura y de su presidenta, especialmente la doctora María Antonieta Josa de Parada, le damos la más cordial bienvenida, doctor, a esta actividad formativa que se ha denominado la improponibilidad de la demanda, que estará a cargo suyo, la ponencia, conferencia, y sabemos que será de mucha utilidad para todo nuestro funcionariado judicial y para toda la comunidad jurídica en general. Agradecemos nuevamente esta oportunidad que nos brinde sus conocimientos en este tan importante tema para nuestra comunidad jurídica. Así que voy a ceder los micrófonos a usted, no perdamos más el tiempo y comencemos a conocer esos conocimientos que nos trae para toda la comunidad. Gracias. Buenos días a todos, en especial a la comunidad jurídica, colegas jueces del órgano judicial. Para mí es un verdadero placer y agradezco al Consejo Nacional de la Judicatura, por medio de su Escuela de Capacitación Judicial, la organización de este evento, de este tan importante tema para el quehacer judicial. Agradezco también a la licenciada Verónica González por la organización de esto, junto con todos los compañeros que manejan el aula virtual de la Escuela de Capacitación, liderada por la licenciada Claudia Trigueros, a quien también agradezco la organización de este evento. Y por supuesto al Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura por tener en carpeta este tipo de charlas, este tipo de temas que yo creo que son en verdad vitales para una buena administración de justicia. No solo en materia procesal civil y mercantil, sino que también procesal laboral, procesal de familia, procesal constitucional, etc. Entonces, sin más, pues voy a pasar a compartir la presentación que traigo este día para que platiquemos sobre este tema. En el cual pues pretendo hacer un análisis general de la figura de los rechazos de la demanda, con especial énfasis en la improponibilidad de la demanda, y luego de ello aterrizar en materia procesal civil y procesal laboral, con digamos un énfasis final en el proyecto o anteproyecto de Código Procesal Laboral, poder ver qué es lo que trae en relación con este tema de los rechazos de la demanda o de la improponibilidad de la demanda en específico, ¿no? Decirles que acá lo importante, y esto lo aclaro como aspecto introductorio, lo importante es conocer la figura desde el derecho procesal y luego, teniendo el conocimiento adecuado de estas figuras desde el derecho procesal, poder aterrizar sus postulados a cada tipo de proceso, sea civil mercantil, sea laboral, sea de familia, sea constitucional, sea contencioso administrativo, etc. Si uno comprende la esencia de ello, después es fácil encontrarle la lógica en cada una de las materias de que se trata. También otra aclaración previa que quiero hacer es que acá hay que prestarle atención al concepto y a la finalidad de las figuras que vamos a mencionar en esta presentación, y no tanto al nombre de ellas, porque el nombre de cada una de las figuras no está asociado universalmente a un mismo concepto. ¿Qué quiero decir con esto? Que
lo importante acá es saber en qué consisten los rechazos de la demanda. ¿Cuáles son sus causas? Sus dos grandes causas. Motivos de forma y motivos de fondo. ¿Cuándo procede un rechazo por motivos de forma? ¿Cuándo procede un rechazo por motivos de fondo? Independientemente de cómo le llamemos en cada legislación procesal o en cada país, cómo le llamemos al rechazo de forma o cómo le llamemos al rechazo de fondo. Eso ya es más bien, a veces hago la broma en clases como, ¿cómo le voy a poner al niño? ¿Qué nombre le voy a poner a mi hijo? ¿Qué nombre le voy a poner a mi hija? Entonces, eso lo decide cada legislador, cada país. Por tanto, lo que nos tenemos que concentrar es en entender el contenido de la figura. Y después, claro, lo aplicamos a cada legislación procesal. ¿Cuál es el índice temático que pretendo desarrollar en estos minutos? Pues sería el siguiente. Como mencionaba, aspectos generales de los rechazos de la demanda. Después, como punto 2, hablar de los rechazos de la demanda en materia procesal civil y mercantil. Punto 3, rechazos de la demanda en materia procesal laboral. Y como un bono, ¿verdad? Me voy a atrever a hacer algunos comentarios sobre el proyecto de Código Procesal Laboral que pues recientemente tuvo un dictamen favorable de la comisión respectiva de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Eso es un poco lo que pretendo desarrollar en los próximos minutos y dejar también un espacio para preguntas y respuestas de parte de todo el público presente. Aclarando también que si hay muchas preguntas y no las podemos evacuar todas por razón de tiempo o por la extensión, entonces me he comprometido con la Escuela de Capacitación Judicial en que la escuela arme una matriz y luego me haga llegar por correo electrónico esa matriz con las preguntas que hayan quedado pendientes y me comprometo a responderlas y hacerlas llegar a la escuela. Pues bien, comenzamos con los aspectos generales. Y aquí, indiscutiblemente, tenemos que arrancar con preguntarnos qué es la demanda. Esto parece una pregunta obvia, una pregunta sencilla, una pregunta, qué sé yo, alguien dirá de primer año de derecho, pero no es tan así. Aquí lo que tenemos que tener claro que la demanda es un acto procesal, un acto de inicio del proceso que activa el aparato jurisdiccional. Este acto procesal contiene una pretensión. Y aquí se empiezan a perfilar elementos claves. Repitiendo, desde un punto de vista estrictamente formal, podemos decir que la demanda es un acto procesal, de inicio. O si lo queremos ver de acuerdo a las fuentes de producción del acto procesal, es un acto que procede de las partes y obviamente de la parte actor. Pero desde un punto de vista más sustancial, la demanda es aquel acto que tiene invíbita una pretensión. Después nosotros vamos a platicar que la demanda tiene requisitos, ¿verdad? Como todos sabemos. Pero ahí hay que preguntarse, ¿para qué están esos requisitos? Bueno, ya estamos diciendo desde ahora, porque la demanda contiene una pretensión. Entonces los requisitos tendrían que estar al servicio del juez, por decirlo así, para que el juez conozca la pretensión que se le está planteando. La demanda se configura con motivo de una petición que se formula ante el órgano judicial por una persona distinta al autor de la demanda, a fin de que se disponga la apertura y el trámite del proceso. Se hace énfasis en que es una persona distinta porque no puede autodemandarse. En el derecho procesal, siempre hago también la broma, no valen los autogoles. Aquí no puedo yo autodemandarme. Entonces, el autor de esa demanda, el que plantea esa pretensión, que es una declaración subjetiva de voluntad, pues la hace frente al órgano judicial, pero ante otra persona distinta. Y otro aspecto importante que pongo acá en la lámina es que la demanda define los lineamientos extrínsecos dentro de los cuales se configura la pretensión. Es evidente, ¿verdad?, este punto, como yo decía, porque la pretensión tiene elementos que tienen que estar reflejados en la demanda. ¿Cuáles son los elementos de la pretensión? Bueno, sujetos, objeto y la causa.
Los sujetos de la pretensión, se sabe el sujeto activo, la parte actora, el sujeto pasivo, la parte demandada, ambos tienen que tener legitimación procesal, tienen que tener capacidad procesal y tienen que cumplir con requisitos de postulación procesal. Otros requisitos subjetivos de la pretensión en relación con otro sujeto procesal, el juez. Yo tengo que llevarle al juez una pretensión de la cual él tenga jurisdicción para conocer, facultad de juzgar el caso dentro del territorio de El Salvador. Una pretensión de la cual el juez sea competente en razón de materia, cuantía, grado, función, etc. Y además, el juez tiene que ser idóneo para conocer esa pretensión. Y cuando aquí hablo de la idoneidad, no me estoy refiriendo a que el juez sea el mejor, el más calificado, no, sino que a que no tenga alguna imposibilidad para conocer del caso. Y aquí entran en juego los temas de las abstenciones y recusaciones. Entonces, esos son los requisitos de la pretensión desde el punto de vista de los sujetos. Desde el punto de vista del objeto, la pretensión tiene que contener un objeto lícito, un objeto jurídicamente posible de otorgar. Y además, en relación con la causa del objeto de la pretensión tiene que tener entonces fundamento. Fundamento fáctico, los hechos, y fundamento jurídico, el derecho. Por ahí también se mencionan requisitos de actividad, de lugar, tiempo y forma en que se plantea la pretensión. Obviamente las pretensiones se llevan a los tribunales, dependiendo, ¿verdad?, a la Secretaría Receptora y Distribuidora o directamente a la sede del tribunal. El tiempo, porque hay requisitos de caducidad, como en materia contencioso administrativo, prescripción. Y la forma, porque yo me tengo que atener a si es una pretensión que va a ir en una demanda que se va a presentar por escrito o que puede presentarse de manera oral. Entonces, estos requisitos de la pretensión tienen que ir, ¿verdad?, adentro de la demanda, tienen que ir pegados a la demanda. La demanda, pues, está para ser el vehículo que conduce esa pretensión, esa queja al órgano judicial. Y entonces, claro, ¿verdad?, pueden haber problemas en la configuración de la demanda en cuanto a que no se cumplen con los requisitos, y además pueden haber problemas en la esencia de esos requisitos, es decir, en la pretensión. También siempre yo hago esta especie de analogía. La demanda es como un libro. Y a mí me dicen, mire, la demanda tiene que tener 10 hojas. Entonces, desde un punto de vista formal, el juez tiene que verificar que la demanda tenga esas 10 hojas. Luego tiene que entrar a ver la pretensión. ¿Y eso qué implica? A leer qué dicen esas 10 hojas. Entonces, una cosa es que yo presente una demanda sin 10 hojas, la presente con 8 hojas, con 7 hojas. Entonces hay un error de forma, no cumple con ese formalismo. Y otra cosa es el fondo, ver qué dicen esas 10 hojas. Leo esas 10 hojas y me doy cuenta que no tengo competencia para conocer el caso, que no hay legitimación para conocer el caso. Entonces, ahí vienen los problemas de la demanda. En esto, pues, existe una relación, como hemos visto, entre 3 figuras procesales claves, al menos a este nivel del análisis del derecho procesal, y es la relación entre la acción, la pretensión y la demanda. Ya vimos cómo se conjuga, ¿verdad? La pretensión es una queja, pero es una declaración subjetiva de voluntad que la tengo que concretar. ¿Y dónde la concreto? En un acto procesal, la demanda. A su vez, esto me posibilita el que yo pueda ejercer mi derecho de acción. O, como lo ha dicho la Sala de lo Constitucional en su jurisprudencia desde hace muchos años para acá, el derecho a la protección jurisdiccional. Entonces son figuras interrelacionadas. Acá surge la duda, que después la voy a mencionar, cuando veamos los rechazos de la demanda y mi anticipo, es si esos rechazos de la demanda que pueden darse por los problemas que ya estoy comenzando a señalar de que no se cumplan con las formalidades, es decir, con plantear los requisitos de la pretensión, o no se cumpla con el fondo, es decir, que al analizar esa pretensión genere
un problema y no se pueda juzgar el caso. Si eso que va a generar rechazo de la demanda, si eso viola o no viola el derecho de acción, si eso viola o no viola el artículo 2 de la Constitución del derecho a la protección jurisdiccional. Porque a veces yo he escuchado, además de algún colega o a veces hasta juzgador, decir que para él viola el acceso a la justicia un rechazo de la demanda. Entonces ya lo vamos a platicar y a plantear. Antes de eso, pues, como cerrando el caso de la demanda, es de compartir un poco cuáles son los requisitos tradicionales que el legislador plantea a la demanda. Cuando digo requisitos tradicionales, porque es más o menos lo que observamos en las leyes procesales modernas. En este tema se dice que el legislador no debe excederse, no poner requisitos más allá de los requisitos esenciales que debe reunir la demanda. ¿Y cuáles son los requisitos esenciales de la demanda? Los que ayudan a conocer la pretensión. Si hay requisitos que no tienen ningún tipo de finalidad, entonces se dice que son requisitos excesivos. Y que pudieran, y ojo con esto, pudieran a veces no cumplirse, pero el juzgador considerar que no genera ningún efecto. Porque son requisitos, como decir, excesivos, son requisitos inútiles para los datos que le interesan al juzgador. La teoría, por ejemplo, recuerdo al autor español Juan Picó y Unoy en su obra el antiformalismo, la visión antiformalista del proceso. Decía que los requisitos que debe tener la demanda son aquellos que llevan al juez a poder conocer la pretensión. Pero él también decía que hay otro tipo de requisitos que, si bien no están como conectados directamente con la pretensión, pero resultan que deben de ir en la demanda. Y son aquellos requisitos que están vinculados con los derechos de las partes y sobre todo con el derecho de audiencia del demandado. Entonces se ponía de ejemplo el tema del lugar para emplazar al demandado. Porque si uno analiza ese requisito, lugar para emplazar al demandado, uno dice, eso no tiene que ver con la pretensión. Porque la pretensión, repito, es quién demanda, contra quién demanda, qué estoy demandando y por qué estoy demandando. En cambio, esto es el lugar donde se puede encontrar el demandado, en su casa, en su lugar de trabajo. Es algo como accesorio, pero es clave para salvaguardar el derecho de audiencia y defensa del demandado. Entonces, esto se cataloga como requisito mixto de la demanda, que si bien no es esencial, pero debe de ir. Pero sí podemos encontrarnos a veces requisitos que no abonan en nada. A veces encontramos que hay que poner, qué sé yo, la profesión del actor o la profesión del demandado. ¿En qué abona eso? Especificar claramente la edad. Basta saber si es mayor o menor de edad. Ahora se identifica a una persona con medio de su número de DUI, porque lo que le importa al juez es individualizar a los sujetos, al actor y al demandado. No le importa saber datos de la vida personal de la persona. Que yo quiero saber si tiene 25 o 28 años el demandado, si la demandada tiene 23 o tiene 30, si es licenciada en Derecho, en Administración de Empresas. Pudieran ser esos datos que están siendo excesivos. ¿Qué requisitos entonces se ponen normalmente? Bueno, la identificación del juez o el tribunal que se promueve, el nombre del actor, el domicilio que señale para oír notificaciones por medio de su apoderado, ¿verdad? El nombre del demandado, su domicilio y dirección donde pueda ser encontrado. El nombre del procurador del actor, su dirección, el número de fax o el medio técnico para recibir notificaciones o el lugar físico, ¿verdad? Para recibir notificaciones. La enumeración y descripción de los hechos, el fundamento fáctico en que se funda la pretensión, con toda claridad, para no caer en una oscuridad, ¿verdad?, de la demanda. Fíjense, por ejemplo, brevemente, identificación del juez o tribunal. ¿Y esto será un requisito esencial, mixto o no esencial? Un requisito por gusto, excesivo. Alguien pudiera decir, no, mire, hay que poner a qué tribunal va dirigida la demanda, la pretensión. Pero aquí la pregunta es,
el señalar al principio de mi demanda, señor juez de lo civil de San Salvador, señor juez de lo laboral de San Salvador, ¿eso le está otorgando jurisdicción o le está otorgando competencia al juez? La respuesta es no. ¿Qué es lo que le otorga competencia a un juez? El contenido de la demanda. Entonces, pudiera la demanda no llevar ese encabezado de señor juez tal de lo civil o señor juez tal de lo laboral, y no por eso rechazar esa demanda porque le hace falta algún defecto, o perdón, porque le hace falta algún requisito y tiene un defecto. Porque precisamente lo sustancial para conocer el juez los requisitos de la pretensión en relación con él, ya dijimos, el juez necesita saber si tiene jurisdicción, si tiene competencia, si no tiene alguna causal para excusarse. Entonces, eso no se lo da el título, ¿verdad? O la primera línea de la demanda. Entonces, pudiera faltar eso y no pasar nada. Entonces, eso es un poco el análisis que hay que hacer en este tema de los requisitos de la demanda. Claro que, por ejemplo, en un salón de clases a un alumno se le tiene que explicar y decir, mire, usted no se arriesgue, usted cumpla con todos los requisitos de la demanda. No vaya a ser que el tribunal no maneje la teoría de los requisitos esenciales, mixtos, no esenciales, y entonces se genere un problema. No hay que especular, y si el legislador me dice que debo de cumplir en el artículo 276 del Código Procesal Civil y Mercantil con 12 requisitos, yo pongo los 12 requisitos para ir a lo seguro. ¿Qué otros requisitos se ponen? Los argumentos de derecho, el sustrato jurídico, los documentos que acrediten el cumplimiento de ciertos presupuestos procesales, incluso temas probatorios, el ofrecimiento y determinación de alguna prueba, porque ahora es muy común que los códigos procesales indiquen que debe presentarse informes periciales, documentos públicos o privados, o cualquier otro aspecto que ya se tenga en su poder, el demandado lo debe de incorporar. Y finalmente, las peticiones que se formulen. El valor de la pretensión también. Similar análisis se puede hacer, fíjense, con el petitorio. ¿Es esencial que yo ponga petitorio en la demanda? Alguien podría decir, sí, porque ahí está lo que estoy pidiendo. Pero, ¿qué pasa si no hay petitorio? ¿Automáticamente hay un problema? No necesariamente. Si en el cuerpo de la demanda al juez le queda claro qué es lo que le están pidiendo, pues está de más que se lo reiteren en el petitorio. Ahora, a veces el petitorio sí sirve para que el juez logre aterrizar si la relación de los hechos y el fundamento jurídico en el cuerpo de la demanda no está muy claro. Entonces el petitorio le termina de corroborar al juez algunas cosas. Entonces con esto quiero decir que el petitorio pudiera en algunos casos quizás hasta fallar, pero si el resto de la demanda está sumamente clara, no generar ninguna consecuencia negativa para el actor, la ausencia de un petitorio. ¿Por qué? Precisamente no está en relación con la pretensión, eso es solo como una reiteración formal. Bien, y lo que yo decía para ir acabando esta introducción inicial es la relación del rechazo de la demanda con el derecho de acción o el derecho a la protección jurisdiccional. ¿Se viola ese derecho a la protección jurisdiccional? ¿Se viola la Constitución con un rechazo de la demanda porque la demanda esté mal planteada? La respuesta es la siguiente. La demanda, al ser un acto procesal, su presentación no puede quedar al arbitrio de la parte actora. El legislador, en su libertad de configuración, está bien que le ponga requisitos a la demanda. Requisitos que dijimos que no pueden ser excesivos. Porque no puede dejarse al arbitrio del actor presentar una demanda como le dé la gana. Porque lo importante en este caso es claridad en la pretensión para el juzgador. Entonces, ante defectos formales, se me olvidó incorporar un requisito de la demanda, o de sustanciales o de fondo, un problema en la pretensión, debe y tiene que aparecer la figura de los rechazos de la demanda, independientemente del momento procesal en que estemos. Al momento en que el juez advierta que hay un error de la demanda, debe rechazarla. Y pues los nombres de estas especies de rechazo, de demanda que pueden aparecer, eso depende de cada legislación, del legislador y de cada país. Entonces, el rechazo de la demanda no viola en ninguna medida el derecho de acción reconocido en el artículo 2 de la Constitución, puesto que el ejercicio de la protección jurisdiccional pues está sujeta a formalidades, está sujeta a requisitos, siempre y cuando, ¿verdad?, esas formalidades y esos requisitos no sean excesivos. Si son
con el objeto de conocer la pretensión, entonces si yo no los cumplo, no tengo por qué ver violaciones al derecho a la protección en un rechazo a la demanda. Obviamente, ¿verdad? Si hay un rechazo de la demanda arbitrario, antojadizo, sin motivación, bueno, entonces ahí sí puede haber algún problema. Y de hecho, ¿verdad? El anterior Código de Procedimientos Civiles, donde surge la improponibilidad en su artículo 197, una reforma de junio-julio de 1993, decía, si el tribunal al recibir la demanda estima que es manifiestamente improponible, la rechazará, expresando los fundamentos de su decisión. Es decir, no puede ser algo arbitrario, algo antojadizo de parte del juez, porque ahí sí sería violatorio del acceso a la justicia. Bien, dicho esto, pasaríamos al segundo punto de la presentación, que es hablar de los rechazos de la demanda en materia procesal civil y mercantil. La teoría nos indica que hay dos tipos de rechazos de demanda. Los rechazos de demanda que se dan in limine litis, al inicio de la litis, y los rechazos que se dan in persequendi litis, en la prosecución o en el desarrollo de la litis. Es decir, rechazos in limine al inicio del proceso o rechazos que pueden darse en el transcurso del proceso. La improponibilidad de la demanda, y voy a decir algo ya en anticipo, surgió en las jornadas iberoamericanas de derecho procesal y tiene su concreción no solo a nivel de esa, digamos, creación teórica de la improponibilidad de la demanda, tiene su concreción en el Código Tipo para Iberoamérica, que se creó en 1988 y que fue replicado por el Código General del Proceso del Uruguay de 1989. La creación de la improponibilidad se dio porque en jornadas anteriores del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal ya se hablaba de la posibilidad de rechazar las demandas in limine, pero los procesalistas connotados que se reúnen en el Instituto Iberoamericano, pues empezaron a analizar que era posible que el juez admitiera una demanda a trámite con algún vicio de forma o fondo. Y entonces que fuera necesario en una etapa posterior también rechazar la demanda. Y entonces empezaron a decir que el concepto de rechazo in limine quedaba corto en su cobertura formal. Y entonces se crearon la figura de la improponibilidad de la demanda como sinónimo de rechazo de la demanda sin trámite completo. Es decir, que el trámite completo de la demanda es que la demanda se admita y llegue a sentencia y se decida en sentencia. Si hay un rechazo de la demanda in limine o en cualquier momento del proceso, esa demanda no tiene trámite completo. Y entonces ahí aparece la figura de la improponibilidad. Entonces, si nos remontamos a ese origen, pudiéramos decir que la improponibilidad es como un gran género, ¿verdad? Porque se hablaba de rechazos de la demanda sin especificar si era por forma o si era por fondo. Entonces es como una figura sombría. Luego de eso, entonces, se decía, bueno, después hay que darle un nombre específico al rechazo por forma y al rechazo por fondo, teniendo esa sombría de la improponibilidad como esa facultad del juez de poder rechazar la demanda en cualquier momento. Claro, después esto, digamos, se agarró el concepto y se fue matizando en cada legislación de cada país. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros en el Código Procesal Civil y Mercantil entonces? Haciendo un paréntesis previo, esa facultad también, y esto es algo interesante, es una facultad que tiene el juez aunque no se lo diga la ley. Es una facultad jurisdiccional implícita, citando un poco palabras de Juan Montero Aroca, que decía, mire, hay facultades jurisdiccionales implícitas. Aunque una ley no se lo diga, por el estatuto del juez, el juez lo puede hacer. Como por ejemplo, adoptar una medida cautelar. Otro ejemplo, rechazar una demanda. ¿Cómo el juez va a admitir a trámite una demanda? Un juez de lo laboral que le llega una demanda de familia, el juez no puede decir, ah, qué interesante, ¿verdad? Ahora voy a conocer un poco de familia y voy a analizar este tema. No.
Él no tiene competencia. Puede rechazar la demanda, aunque no le diga la legislación procesal de él, aunque no le regule los rechazos de la demanda. Es una facultad implícita. Bien, entonces, teniendo claro los orígenes, ¿cómo se aterrizó esto en materia procesal civil y mercantil? En el código actual tenemos que hay rechazos en efecto in limine y hay rechazos sobrevenidos, in persequendi litis. Y ese gran género de rechazos de la demanda se concreta en dos especies: la inadmisibilidad y la improponibilidad. Entonces, si se fijan, aquí hay un cambio terminológico, aunque siempre viene la misma lógica, ¿verdad? Los del Código Modelo para Iberoamérica dijeron la figura genérica es la improponibilidad, y hay improponibilidad quizá por forma y por fondo. Acá, el género simplemente rechazo de la demanda. Hay dos especies: rechazo de forma, se le llama inadmisibilidad; rechazo de fondo, se le llama improponibilidad. Entonces varían un poco los nombres, ¿verdad? Pero la esencia es la misma. La facultad del juez de rechazar la demanda, por forma, por fondo, al inicio o en el desarrollo del proceso. La improponibilidad es lo que vino a sustituir a la histórica improcedencia de la demanda, que tenía el anterior Código de Procedimientos Civiles, aunque el anterior código también sufrió, digamos, un cambio en el año 1993, porque se introdujo la improponibilidad de la demanda. Entonces, con el anterior código se complicó un poco más, porque subsistía la tradicional improcedencia de la jurisprudencia con la improponibilidad expresa del 197 del anterior código. Ahora desaparece la improcedencia, y está bien que desaparezca, y solo se manejan dos figuras: rechazo de forma, inadmisibilidad; rechazo de fondo, improponibilidad. Vamos a ver un poco en detalle estas figuras. La inadmisibilidad de la demanda. El examen de admisibilidad, entonces, consiste, como ya un poco anticipé, en la verificación del cumplimiento de requisitos legales. Ver si la demanda cumple con esos requisitos legales, los formales, esenciales, y bueno, si no nos queremos meter en líos, hasta los no esenciales. Lo que me indique el legislador, yo entro a ver si la demanda los cumple. Y señalaba ya este ejemplo, ¿verdad? Me había adelantado. Por ejemplo, el lugar donde puede localizarse el demandado. ¿Es un requisito esencial o no? Bueno, esto ya lo vimos. Pero vamos a dejar de lado esa teoría, y lo ideal para el litigante es cumplir con todos los requisitos establecidos en la demanda. Pero puede haber un problema en este tema. Puede aparecer que la demanda esté informal, incumplimiento de los requisitos regulados en el código, en el artículo 276 para el proceso común. Error en la identificación del juez, error en la legitimación, más bien dicho. Error en no poner la identificación del juez, error en no poner las generales del actor, error en no poner las generales del demandado, que es lo que permite conocer si hay legitimación, o en el primer caso si hay competencia, si hay jurisdicción, ¿verdad? El nombre del demandante, no se puso la relación de los hechos, no se puso la base jurídica, ¿verdad? Entonces hay incumplimiento de requisitos. O también puede existir otro error que la teoría y el código lo señala como problema de forma, y es la oscuridad de la demanda, la falta de claridad, la redacción ahí intriangulítica, cantinflesca, que el efecto es como que si la demanda no cumpliera con ningún requisito, porque toda está oscura, o bueno, hay oscuridad en cierta parte. Entonces la oscuridad del efecto es similar al de la informalidad, porque si un requisito es oscuro o toda la demanda es oscura, es como que no haya cumplido yo con los requisitos formales. Entonces, en este caso, los requisitos de forma son esencialmente subsanables, y esta es una clave. Y como son subsanables, hay que hacer una prevención. Hay que hacer una prevención. ¿Por qué son subsanables? Esta prevención que se hace debe ser una prevención que esté motivada y que tenga
un plazo y que se establezca la consecuencia de no cumplirla. Motivada, es decir, yo tengo que explicar claramente en qué consiste el error. No le voy a decir cómo subsanar el error, pero sí tengo que señalar en cuál requisito está el problema, cuál requisito está incumplido o cuál requisito es oscuro, para que se sepa. Porque si solo prevengo por ser un aspecto de forma subsanable y digo, viniendo en forma se proveerá, cumpliendo con las formalidades de ley se admitirá, el litigante se queda, bueno, ¿y aquí qué pasó? El litigante puede considerar que hizo la mejor demanda de su vida y de repente, viniendo en forma se proveerá. Y dice, bueno, y aquí si la demanda estaba bella, estaba linda, ¿y aquí qué pasó? Entonces, hay que señalar en qué consiste el error. Algunos dicen, pero eso es asesorar al litigante. No, porque yo no le voy a decir al litigante cómo subsanarlo, qué debe hacer para cumplirlo. Solo le voy a decir qué es lo que no cumple. Entonces, debe estar motivada, debe de estar con un plazo, señalar cuántos días se tiene para cumplir y además la consecuencia, que sería en este caso la inadmisibilidad de la demanda. Hay que hacer varias prevenciones. Está prohibido hacer más de una prevención. Es un tema complicado. Las legislaciones procesales normalmente no lo dicen. La jurisprudencia constitucional lo que ha dicho es que prácticamente es una única prevención, a menos que la única excepción que se encuentra en la jurisprudencia constitucional es que en los datos que se aporten, en los nuevos datos que se aporten, cuando se cumple una prevención, ahí aparezca algún error o alguna oscuridad, pero en los nuevos datos que lleve la prevención. Entonces, que eso amerite hacer una segunda prevención. Pero no sería viable una nueva prevención por algo que se le olvidó al juez prevenir. Aquí, de todos modos, no hay que preocuparse tanto porque el efecto de la inadmisibilidad es que la demanda se tiene por no presentada. Entonces, no hay ninguna lesión tan grave al derecho de la parte actora porque la demanda se puede volver a presentar. Entonces, pues, cuando el demandante no ha subsanado esas prevenciones que se le hicieron, ya sea por informalidad o por oscuridad, cuando el demandante no subsana eso, aparece la figura de la inadmisibilidad de la demanda. ¿Cuándo se entiende por no subsanada la prevención? Se llegó fuera de tiempo, se dieron 5 días, dice el Código Procesal Civil y Mercantil, hasta 5 días, digamos, le dieron 5 días, pero llegó fuera de tiempo. Llegó en tiempo, pero el escrito no fue capaz de subsanar la prevención, o simplemente el actor desistió, pues tácitamente no llegó a presentar ningún escrito. Pasó el plazo, no presentó ningún escrito. En cualquiera de esos 3 supuestos, entonces, aparece la inadmisibilidad de la demanda. Es un rechazo de la demanda por forma, que deja salvo el derecho material del actor para volver a presentar la demanda. Siempre y cuando, ¿verdad?, no hayan pasado plazos de caducidad, etc. Esto lo recoge el Código Modelo para Iberoamérica y también el actual Código Procesal Civil y Mercantil. La improponibilidad de la demanda en materia procesal civil y mercantil. Cuando el juez recibe la demanda, el juez va a examinar la forma, ¿verdad? Eso es lo primero. Y si dice sí, están cumplidos los 12 requisitos que debe de reunir la demanda. Está el nombre del juez, nombre del actor, nombre del demandado, el apoderado del actor, relación de hechos, fundamento jurídico, documentos que fundamentan los presupuestos procesales, documentos de la prueba, está el petitorio, está la firma del actor, etc. Dice, está bien. Entonces, antes de admitir a trámite, pasa a ver el fondo de esa demanda, que sería entrar a verificar, por ejemplo, si tiene jurisdicción para conocer, si tiene competencia para conocer, si las partes están legitimadas, si hay capacidad procesal en las partes, si lo que le están pidiendo es lícito, etcétera, etcétera. Y entonces, si hay algún problema, aparece la figura de la improponibilidad de la demanda sin
ojo en esto, sin previa prevención. En los motivos de fondo, que por esencia son insubsanables, entonces hay que rechazar de entrada la demanda por improponible. Aquí no cabe la prevención, porque ya sería modificar la demanda. Y es que fíjense la diferencia. Una cosa es que yo no presenté 12 requisitos, sino 10, y me dan chance que complete la demanda. Acá estamos, la demanda está completa. El problema es que lo que traen ante mí, por ejemplo, yo no tengo competencia para conocer. Entonces yo no le voy a decir cámbieme esta demanda, no. El proceso acaba por improponibilidad. ¿Quiere corregir la demanda, traer una nueva? Ah, bueno, entonces presente nueva demanda. Entonces por eso acá no hay prevención. ¿Por qué la improponibilidad de la demanda y no la improcedencia? Bueno, una cuestión de gusto, quizá el legislador consideró, ¿verdad?, por ese antecedente histórico que la improponibilidad era el término moderno, y aquí en nuestro país al rechazo de fondo se le asoció el término de improponibilidad. Procede pues frente a los defectos insubsanables, defectos procesales, defectos de la pretensión, que hacen que el juez, fíjense qué importante esto, como dice Jorge Walter Peirano, un autor argentino, en su obra El proceso atípico, dice: el juez no tiene facultad de juzgar. Hay defecto en la facultad de juzgar del juez. Y esto es importante por algunos casos laborales que a través de la Escuela de Capacitación Judicial yo he estado analizando. No confundir una sentencia desestimatoria con un caso del cual yo no tendría facultad de juzgar, que es distinto, ¿no? Distinto es una sentencia no al lugar que un rechazo por no tener competencia laboral, sino sea un tema de familia, un tema civil o mercantil. No implica pues tampoco este rechazo ningún prejuzgamiento de lo pedido en la demanda, porque estamos hablando solo de la facultad de juzgar. ¿Puedo entrar a ver este tema por fondo? Si la respuesta es sí, admito a trámite la demanda. Si la respuesta es no, rechazo la demanda por improponible. Acá se dice que el efecto es grave, ¿verdad? Los autores hablan de que se hiere mortalmente la pretensión cuando a un juez declara improponible la demanda. Porque si se la vuelven a presentar en los mismos términos, tendría que ser otra misma improponibilidad. Si yo ya le dije que no tengo competencia y me vuelve a traer esa demanda, se sabe que el resultado va a ser el mismo. Claro, a menos que entre una presentación y la otra, por ejemplo, caiga alguna reforma legal que haga que el juez tenga competencia. Bueno, esos ya son casos especiales. Pero en principio lo que es improponible ahora es improponible mañana y pasado mañana. Ejemplo de causas que se manejan de improponibilidad dentro del Código Procesal Civil y Mercantil, lo cual además no es taxativo, sino que son ejemplificativas las causales, y además algunas causales por sí mismas son conceptos jurídicos indeterminados que se le puede ir dando contenido. Se habla entonces de falta de jurisdicción y falta de competencia como rechazo, causa de rechazo de improponibilidad, falta de requisitos de tiempo del ejercicio de la pretensión, como por ejemplo en materia contenciosa administrativa, llegar luego de los 60 días que señala la ley. Cuando hay cosa juzgada o litispendencia, ya no se puede juzgar ese caso, hay imposibilidad de juzgar, entonces improponibilidad. Cuando las partes hayan pactado irse a un arbitraje y se viola eso y se quiere presentar la demanda judicial, falta de presupuestos materiales o esenciales, como sería la capacidad, la legitimación, defectos en el objeto de la pretensión, como sería la ilicitud o la imposibilidad o lo absurdo del objeto. Y por ejemplo, en otros países se menciona, y lo pongo solo como un interrogante, la inutilidad de la pretensión. Y en otros países la inutilidad está referida a la ínfima cuantía. Pero acá eso nosotros no lo tenemos así. Aún puede llegarse a plantear un juicio ejecutivo de $1, de 25 centavos, y el juez, si los requisitos están cumplidos y no hay ningún vicio de fondo, tiene que admitir a trámite el juicio ejecutivo por $1. En otros países, digamos que hay cierta cuantía que se le cataloga como una demanda inútil y puede rechazarse de entrada. Los efectos entonces de la improponibilidad: se emite un auto definitivo que le pone fin al proceso. La pretensión no puede conocerse, pues, insisto, por el juez, e incluso, dependiendo de la causal, a veces se habla hasta
que no puede conocer el órgano judicial como tal. Es un defecto ya mayúsculo de la pretensión. Ya no solo es improponible para un juzgado en específico, sino que hay improponibilidad para todo el órgano judicial. Improponibilidad, entonces, dijimos que estaba in limine y también aparece en el Código Procesal Civil y Mercantil la imper sequendi, que se le cataloga como sobrevenida. Y aquí hay que tener cuidado con esto. Lo sobrevenido no necesariamente es que incorporaron algo en el proceso que hizo que sobreviniera la pretensión, que hizo que se generara, perdón, que sobreviniera la improponibilidad, que hizo que se generara esa improponibilidad. No necesariamente es eso. A veces lo he escuchado o lo he leído en algunas resoluciones. El rechazo imper sequendi, hay que entenderlo, o esto de lo sobrevenido, es que bien que apareció de repente un elemento que hizo que la pretensión se volviera improponible, o el vicio estaba desde un inicio, pero el juez no lo advirtió cuando admitió a trámite, y lo advierte hasta en audiencias posteriores, por ejemplo, en la audiencia inicial, ¿verdad? En la preliminar, o en la audiencia probatoria, en la preparatoria o en la probatoria, los nombres se me cruzan. Entonces, en cualquiera de las audiencias que en el desarrollo del proceso el juez lo advierta. Entonces, no es necesario que en esa audiencia, por ejemplo, de desarrollo del proceso, alguien llevó un documento o alguien presentó una nueva alegación y eso generó improponibilidad. Eso puede darse. Pero también la improponibilidad puede haberse dado desde un inicio y el juez no lo advirtió. Como dice la teoría en este caso, la improponibilidad estaba latente y se descubre hasta más adelante. Entonces, la clave aquí, dejando de lado ese lío, si es sobrevenido o no necesariamente sobrevenido, la causa, es, ¿cómo se dice en esto? Recuperar o entender que se le está dando facultad al juez para que rechace la demanda por improponibilidad en el desarrollo del proceso. Sea que la causal esté sobrevenida o esté desde un inicio y él no la vio. Y entonces se da lo que yo les decía, rechazo de la demanda, ¿verdad? Sin trámite completo. También se pudo haber dado in limine, también en el desarrollo del proceso. Un vacío que tiene aquí el código y que lo marco acá en rojo, es si imper sequendi en el desarrollo del proceso puede haber rechazo de forma o solo improponibilidad, que es un rechazo de fondo de acuerdo al Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces es un tema complicado, ¿verdad? Porque en el desarrollo del proceso ya no podría darse una prevención. Imagínense que en el desarrollo del proceso la prevención fuera, sí, el juez se da cuenta de que no estaba muy claro quién es el actor. El juez no se da cuenta si le estaban planteando una pretensión en dólares o en colones. Y entonces hacer una prevención. Ya no pudiera, porque eso trastoca los límites de la litis. Entonces, si el juez advierte en el transcurso del proceso un error de forma, prácticamente ahí genera una inadmisibilidad sin prevención, pero por ser detectada en el transcurso del proceso. A menos que esa prevención no genere indefensión en el demandado. Pero por eso esto es bien raro, ¿verdad? Que un error de forma no se haya advertido al inicio. Y por ende, cuando la teoría habla de los rechazos de la demanda en el trámite, solo habla de la improponibilidad, rechazo de fondo. Y el caso del Código Procesal Civil y Mercantil, el legislador, ¿verdad?, solo pensó como posibilidad de rechazo en el trámite por cuestiones de fondo y no por cuestiones de forma. Pero ahí dejo pues esa duda, ¿verdad? Bueno, avanzando en la presentación, pasaremos entonces ahora a ver un poco qué tiene la demanda en materia procesal laboral, qué tiene y además qué tiene este tema de los rechazos de la demanda, qué dice el código sobre esto. Aclarando, ¿verdad?, que no es el área que yo manejo, el derecho laboral. He tratado de agarrar los conceptos procesales de los rechazos de la demanda y entrar a analizar el código o las disposiciones procesales laborales.
Porque, como yo dije en un inicio, si uno maneja la teoría procesal de los rechazos de la demanda, se puede hacer cualquier análisis en cualquier código. Algunos aspectos procesales previos que quisiera mencionar en relación con el código laboral, el código de trabajo. El código hace a veces utiliza algunos conceptos de manera equivocada. Por ejemplo, se habla de jurisdicción laboral. Eso no es adecuado. Lo que hay es una competencia laboral. La jurisdicción, como facultad del juez de administrar justicia, es igual para todos los jueces. Es la misma del juez del paz, es la misma de un juez de primera instancia, es la misma de un magistrado de cámara, de un magistrado de corte, es la misma de cualquier materia. La jurisdicción es una sola, es única, indivisible. Entonces, cuando hablamos de temas laborales, estamos hablando de la competencia laboral. Otro error que revisé desde un punto de vista procesal del código y que se comete es que se habla de que se conocen acciones. Y eso también es un error desde el punto de vista constitucional. El derecho de acción es el que tengo yo de acudir a los tribunales. Pero yo a los tribunales llevo quejas, pretensiones que van dentro de la demanda. Entonces no se conocen acciones. Lo que hay es pretensiones. Por ende, también otro error que hay es que se habla de la excepción por incompetencia de jurisdicción por razón del territorio. Fíjense esto que yo cuando lo leí me quedé, bueno, ¿y esto qué es, verdad? Excepción, está bien, ¿verdad? Una defensa del demandado de que no hay competencia en el juez, pero de jurisdicción por razón del territorio. Entonces, porque incompetencia de jurisdicción es como que el caso no debe de verse en El Salvador. Y después en razón del territorio es circunscripción territorial, un determinado municipio dentro del país. Entonces aquí está la mezcla que yo les mencionaba en un inicio, será en todo caso excepción de incompetencia en razón del territorio. El hecho de que una demanda laboral se haya llevado a San Salvador y tocara llevarse a Santa Tecla, y viceversa. Entonces, en muchas ocasiones el código laboral hace una mezcla de conceptos, entonces hay que tener cuidado. Y lo mismo cuando analicemos los rechazos. ¿Qué dice el Código de Trabajo con relación a la demanda? El 379 me parece que es el que habla de que la demanda será verbal o escrita y deberá contener, y entramos a ver los requisitos de la demanda. Y ahora vamos a ver qué son los requisitos generales que se le otorgan normalmente a la demanda. Designación del juez ante quien se interpone, nombre del actor, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio, domicilio, lugar para oír notificaciones. Ya uno puede decir aquí, bueno, ¿y para qué se necesita saber el estado civil, verdad? Salario ordinario devengado por el trabajador, relación de los hechos, indicación del lugar en que se desempeña o se desempeñó el trabajo, en ocasión del cual se originó el conflicto, etcétera, ¿verdad? Esos son un poco los requisitos de la demanda. Nombre y domicilio del demandado y la dirección de su casa de habitación o del local en que habitualmente atiende sus negocios, el lugar y fecha de la demanda, antes de eso la petición en términos precisos, la firma del actor o quien comparezca por él o de la persona que firma su ruego. Entonces vemos requisitos, digamos, tradicionales, adecuados a la materia laboral, que básicamente es llevar a conocer la pretensión, ¿no? ¿Quién demanda? ¿Contra quién demanda? ¿Por qué? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la relación laboral que existía? Petitorio, lugar, fecha, firma. ¿Qué dice ahora el código entonces en relación con todo esto que hemos venido platicando de los rechazos de la demanda? El artículo 381 del Código de Trabajo regula el despacho saneador. Fíjense que esto es clave, porque es una figura, el despacho saneador es una figura que apareció a principios de los años 1900 en un proceso sumario de Portugal. Y ha sido retomado hasta en tiempos modernos de nueva cuenta. Cuando digo tiempos modernos, del año 1995 aproximadamente para acá. En los últimos, qué sé yo, 25 años. Y de hecho en el Código Procesal, en la Ley Procesal de Familia, que es una ley, digamos, ya no tan nueva pues, pero se hizo en el 93, por ahí, ¿verdad? 94. Aparece el despacho saneador también. Esta figura lo que indica es
que inicialmente el juez debe de procurar sanear los defectos de la demanda. Eso es el despacho saneador. Incluso hay algunos que le dicen sin pérdida de tiempo. Despacho saneador sin pérdida de tiempo. Eso lo que quiere decir es que debe hacerse cuanto antes. Y por lo tanto, in limine litis, al inicio del proceso. Despachar una demanda es rechazarla, repelerla, si no puede ser saneada. Es decir, hay una demanda que tiene defectos, el juez los tiene que poner de manifiesto, por escrito en la audiencia inicial, y ver si es subsanable, no es subsanable, si se puede subsanar lo que sea subsanable, y si la demanda ya está sanita, si está bonita, admitirla a trámite. Si la demanda pues, está enferma, no pudo corregirse, se desecha. Entonces es interesante porque esto lo puede utilizar un juez de lo laboral como cobertura, ¿verdad? Para todo este tema de los rechazos de la demanda. Dice también el código, en 381, que si la demanda adolece de vicios, el juez debe formular prevención, puntualizando los aspectos de forma conveniente. Aquí hay que entender cuestiones de forma, que ya es lo que dijimos, que pueden hacerse prevenciones, no cuestiones de fondo, porque eso se deben de rechazar de entrada. Y cuando dice aquí puntualizando los aspectos de forma conveniente, no es lo que más le conviene al juez, es motivado, debe ser la prevención motivada. Cuando dice de forma conveniente, es de forma adecuada, si hay que entenderlo, ¿verdad? Debe de ser una prevención entendible. Según esa misma disposición, si se tratase de falta de requisitos, solicitará la subsanación precisamente de dichas omisiones por medio de la prevención. El plazo legal para evacuar la prevención, de acuerdo a este código, es de 3 días. Si no se subsana correctamente o no se evacua la prevención, procede a declarar la inadmisibilidad de la demanda. Esto pues está perfecto, ¿verdad? Si me dicen a mí, bueno, mire, ¿cómo está regulado el rechazo por forma in limine de la demanda en materia laboral? Yo le digo, está bien. Tiene su cobertura en despacho saneador, habla de rechazo por forma, previa prevención, hay un plazo legal para evacuar la prevención tiene que estar motivada correctamente, entonces perfecto. En igual sentido, en los procesos especiales se regula este tema, entonces está ahí también muy bien, en el artículo 426 del Código de Trabajo. Pero bien, hay un vacío. Y el vacío es que el Código de Trabajo no regula los rechazos de la demanda por vicios de fondo. No regula la improponibilidad, pues sí. Hablamos del Código Procesal Civil y Mercantil. Solo los vicios de forma, la inadmisibilidad. Y entonces aquí, ojo, ¿verdad? Porque el hecho de que haya un vacío legal no quiere decir entonces que la improponibilidad es todo lo que se le ocurra al litigante, lo que se le ocurra al juez. No. Es cierto que hay un vacío, pero no puedo utilizar ese vacío para pedir que todo sea improponible. ¿Qué alternativas existen entonces? ¿Qué soluciones se pueden dar? Pues yo veo al menos 2, no quiere decir que no hayan más. Yo veo al menos 2. Aplicar lo que dice el 381 en la parte del despacho saneador, porque insisto, esa es como la cara otra cara de la misma moneda de los rechazos de la demanda, es como el momento procesal en que puede darse los rechazos de la demanda cuando el proceso pasa por una etapa de despacho saneador, que es lo que tiene de alguna manera también el procesal civil y mercantil en la audiencia preparatoria, después de haberse intentado y no logrado la conciliación, y también lo tiene la ley procesal de familia. Entonces, una opción es que la jurisprudencia laboral le saque punta a esto del despacho saneador, volteando a ver lo que tienen los otros códigos en nuestro país, ¿verdad? Haciendo una especie ahí de autointegración o heterointegración, y volteando a ver también lo que señala el Código Modelo para Iberoamérica y su exposición de motivos en relación con este tema. O la otra alternativa, aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil, que yo creo que también puede perfectamente hacerse. Igual solución, creo yo, que puede dársele a la posibilidad de hacer rechazos de la demanda laboral en el desarrollo del proceso. Es decir, agarrarlo desde el despacho saneador, solo que en este caso ya no sería
sin pérdida de tiempo al inicio, sino que un despacho saneador en etapas procesales posteriores, o si se hace la aplicación supletoria del procesal civil y mercantil, pues el tema de la improponibilidad sobrevenida o en el desarrollo del proceso. Bien, finalmente, ¿qué tenemos de comentarios sobre el proyecto de Código Procesal Laboral? Que es un proyecto que de alguna manera, ¿verdad?, ha sido elaborado o impulsado por la Corte Suprema de Justicia desde hace muchos años y que estuvo en discusión en la comisión respectiva de la Asamblea Legislativa y que se ha aprobado ahí un visto bueno, se le ha dado pues un dictamen favorable a un texto. Todavía entiendo yo que no ha pasado al Pleno, no ha sido aprobado por el Pleno. Entonces, bueno, por ahí pude pescar una versión de este proyecto, anteproyecto, y entré a analizar qué tenemos en esto de los rechazos de la demanda. Y realmente, bueno, quedé bastante sorprendido de ello, por lo siguiente. Primero, se regula la inadmisibilidad de la demanda. Se habla de causas de inadmisibilidad en el artículo 134 del proyecto de Código Procesal Laboral, y sobre esto se regula una causa típica, defectos de forma subsanables, previa prevención. Hasta ahí estamos bien. Y esto lo podemos poner como ejemplo el artículo 113 de ese anteproyecto. Pero hay una causa atípica que me dejó así como ¿cómo se dice? En shock, ¿verdad? Porque se habla de defectos de forma insubsanables. Me he quedado yo como buscando qué defecto de forma sería insubsanable. Y no logro todavía encontrar la respuesta. Entonces eso es una crítica que hago. A menos que se esté catalogando mal un aspecto de fondo y se esté poniendo como forma. Voy a poner un ejemplo que no es de demanda, sino de recursos. Pero a veces los rechazos de los recursos también se utilizan mucho por analogía la teoría de los rechazos de la demanda. Por ejemplo, si un recurso se plantea fuera de plazo, por ejemplo, tengo 5 días para apelar y presento la apelación al día 8º, se me rechaza el recurso. Alguien podría decir, y ese vicio de haber presentado el recurso fuera de tiempo, ¿es de forma o de fondo? Y entonces a veces hay confusión, porque no, el tiempo es una cuestión de forma, no tiene que ver con la esencia del recurso. Pero no, porque aquí entra en juego lo de subsanable e insubsanable. El paso del tiempo es insubsanable. Un recurso presentado fuera de tiempo es algo insubsanable. No le puedo prevenir que lo presente dentro de tiempo porque el tiempo ya pasó. Entonces, a menos que se refiera a algo así como esto, pero estaría mal ubicado un tema de fondo como forma. Entonces, bueno, ahí dejo esta primera crítica porque no entiendo a qué se refiere defectos de forma, pero a su vez insubsanables. Luego, en cuanto a la improponibilidad de la demanda, el artículo 133 del proyecto de Código Procesal Laboral contempla causas de improponibilidad de la demanda y de la pretensión. Fíjense bien, improponibilidad de la demanda y de la pretensión. Causas de improponibilidad de la demanda, dice el proyecto, falta de competencia, falta de presupuestos procesales. Y causas de improponibilidad de la pretensión, dice el proyecto, litispendencia, cosa juzgada. Bueno, yo me pregunto acá, ¿verdad? Mi duda es la siguiente. ¿Hay alguna utilidad en hacer esta separación? ¿Verdad? ¿Es necesaria la diferencia entre improponibilidad de la demanda y de la pretensión? Si la pretensión va dentro de la demanda. Entonces, a mí me parece que esto no es adecuado, pues es innecesario. Es más lo que puede generar problemas. La improponibilidad, ¿verdad?, es de la demanda, o si quieren, de la pretensión que va en la demanda, pero hacer eso, bueno, si la competencia falla, no es problema de la demanda, es problema de la pretensión. Claro, la pretensión va en la demanda, entonces afecta a la demanda, pero ahí decir que ese es un problema exclusivamente de la demanda separada de la pretensión, si la demanda sin pretensión, pues no es nada. Es un acto procesal cuasi vacío, ¿verdad?
Entonces, bueno, esa es otra crítica que menciono en este punto. Por otro lado, aparece la figura de la improcedencia. Ya no solo inadmisibilidad, improponibilidad separada en dos, de la demanda y de la pretensión. No bastando con eso, aparece la improcedencia de la pretensión en el artículo 135 del proyecto. Y procede, dice, frente a defectos en el objeto de la pretensión. Objeto ilícito, imposible, absurdo. Esto en realidad es un tema clásico de improponibilidad. No tiene ningún sentido extraer digamos, causa específica de improponibilidad, de vicio en el objeto, y poner el término ya no muy utilizado de improcedencia. Y lo que es peor, se resucita la figura procesal civil de la ineptitud de la demanda en el artículo 136 del proyecto de Código Procesal Laboral. Y las causas que se ponen son las causas típicas precisamente de la antigua ineptitud de la demanda que establecía el Código de Procedimientos Civiles. Falta de interés del actor, falta de legítimo contradictor, vía procesal errónea, que bien podrían o están subsumidas de alguna manera en la improponibilidad de la demanda. Con el agravante que según la jurisprudencia de la época, la ineptitud de la demanda se tenía que dar hasta el momento de dictar sentencia, y una especie de sentencia impeditiva, una especie ahí de gallo-gallina entre sentencia definitiva y auto definitivo. Entonces desaparecía ahí lo de una sentencia impeditiva. Pero la ineptitud no se podía declarar en ningún momento del proceso, sino hasta la sentencia, aunque el juez de entrada tuviera clara que la demanda era inepta. Entonces, a mi modo de ver, aparecen estas figuras, pues, y más lo que vienen a complicar el panorama, porque al final de cuentas, el anteproyecto está proponiendo 5 tipos de rechazo: inadmisibilidad, improponibilidad de la pretensión, improponibilidad de la demanda, improcedencia e ineptitud. Y más lo complicamos si le empezamos a meter a cuáles se le aplica lo in limine y a cuáles se le aplica también además lo in persequendi litis. Entonces, bueno, el panorama está complicado. Creo yo que debe de repensarse este punto y ordenarse de una manera más simple. Y quizá como comentarios finales sobre esto, que en el artículo 10 del proyecto se regula la falta de jurisdicción como otra causa de improponibilidad. Esto está bien, es congruente, ¿verdad?, con el Código Procesal Civil y Mercantil y con la doctrina que hay sobre los rechazos de la demanda. En el artículo 20 y 22 del proyecto de Código Procesal Laboral se señala que, o se reitera que la falta de competencia es motivo de improponibilidad de la demanda. Yo creo que es positivo que se señale que opera en cualquier momento del proceso el rechazo de la demanda por ausencia de competencia, aunque esto puede ampliarse a cualquier otro tipo de rechazo de la demanda. El artículo 91 del proyecto señala la posibilidad de declarar improponible los incidentes que se planteen. Me parece a mí también adecuado, porque yo soy creyente de que la teoría de los rechazos de la demanda pueden aplicarse también a otro tipo de peticiones, en este caso a incidentes, al planteamiento de un incidente o incluso también a las figuras recursivas. Entonces, bueno, ¿verdad? Eso es algo que hay que también prestar atención y que amalgamar esto que estamos viendo acá con lo anterior de los rechazos, que sí tiene un manejo un poco extraño, ¿verdad? No se regulan los rechazos como una forma atípica de determinación del proceso, sino más bien como una forma atípica dentro de lo atípico. Así que esto pues es como una crítica final a esto. Bueno, con esto espero haber agotado, ¿verdad? A grosso modo, lo que es la teoría de los rechazos de la demanda, cómo está regulado esto en el procesal civil y mercantil y en el procesal laboral. Esto, como ven ustedes, hay mucha casuística, realmente hay que ver caso por caso. Para mencionar un último tema para cerrar, es como a veces uno se pregunta, bueno, parece fácil, ¿verdad?, hablar de que se va a hacer una prevención ante errores formales. ¿Qué pasa, pregunto yo a veces, con una demanda que solo lleve la firma?
Parece un documento en blanco y al final solo la firma de la Corte. ¿Qué se hace ahí? ¿Se previene o se rechaza? Entonces empiezan las dudas. Ah, no, hay que rechazar porque ahí no hay nada, ahí no hay pretensión. Y realmente, si le aplico la teoría de ese ejemplo, hay que prevenir, porque la prevención no solo es porque le falte un error a la demanda. Si la demanda le falta prácticamente todo, tengo que prevenir. Y la ley me dice que debo cumplir con 12 requisitos y solo pongo uno, solo el inicio, señor juez primero de lo civil y mercantil de San Salvador. Y ahí dejo la demanda y la firmo. Hay que prevenir. Alguien dirá, ah, pero no hay ni siquiera lugar para oír notificaciones. Bueno, por tablero. Porque eso indica, son cuestiones subsanables. Entonces, bueno, pongo este ejemplo un poco de laboratorio, de clase académica, ¿verdad? De pregrado, pero es para que vean que tampoco es un tema tan fácil, ¿verdad? Hay que prestarle atención. Eso sí, no hay que dejar seguir, que todo es improponible, todo es inadmisible. Hay que entender bien las figuras, saber cómo está regulado en cada código, no irse por los nombres. De repente ustedes pueden agarrar un código de Uruguay, un código de Costa Rica, un código de Perú y decir, ah, aquí está la inadmisibilidad. Y ahí encontrarse que la inadmisibilidad es por rechazo por razón de fondo. Entonces alguien se quedará, bueno, y entonces el profesor Cader ahí nos mintió en clase, porque él nos dijo que era por forma. Entonces, lo que yo les decía en un inicio de la charla, no hay que fijarse en el nombre del niño, hay que fijarse en la esencia. Pero si alguien dice, ah, mire, que en este código de otro país al rechazo de fondo le llaman inadmisibilidad, bueno, perfecto. La pregunta fuera, ¿hay rechazo de forma? Sí. Y le llaman, qué sé yo, demanda inatendible. Ah, bueno, perfecto. Lo que hay que ver es que hay rechazo por forma o por fondo, independientemente de cómo le llamemos. Aquí, pues, ya vimos cómo tenemos nuestra legislación. Bueno, agradezco pues la atención, la paciencia. Sé que de manera virtual es un poco más complicado. Si bien pues tengo un compromiso laboral un poco más adelante, pero todavía me quedan al menos una media hora para poder responder a algunas preguntas o inquietudes que tengan. Y como yo les dije, si hay algunas que son un poco más largas, pues con todo gusto las hacen llegar a la escuela de capacitación y la escuela de capacitación después me traslada a mí. Bueno, gracias. Quedo pendiente de las intervenciones que hay. Muchísimas gracias, doctor, por su excelente intervención. Tenemos un total de 19 interrogantes. No sé si en la parte superior a usted le aparece el icono de preguntas y respuestas para que las pueda leer, o si gusta se las leo acá, doctor. Sí, déjeme ver, yo creo que sí. Se me está cargando. Sí, ya las tengo. Ok. Voy a ir. Hay una que Mónica de Acosta dice, en el caso un juez prevenga cumplir con formalidades o claridad de la demanda en el plazo de 5 días y no subsana, el juez puede volver a prevenir que cumpla. ¿Es legal esa actuación que hacen jueces? Yo creo que no debe de volver a prevenir. Digamos que la consecuencia procesal está clara. Si se hace una prevención, se señala un plazo y no se cumple, le cae inmediatamente la inadmisibilidad. Y lo que yo decía, no es necesario tener ahí alguna duda, algún reparo, porque el efecto no es grave. La demanda se tiene por no presentada, y así lo dice el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, no me cumplió con la prevención, el juez no debe de estar ahí, quizás tuvo un problema, quizás se enfermó, bueno, se rechaza la demanda y si la persona quiere volverla a presentar, lo puede hacer. Veamos la siguiente. Dice Edwin Cruz. ¿Debe interpretarse el artículo 276 de forma absoluta en cuanto al cumplimiento indispensable de todas las formalidades ahí reguladas, o puede atenuarse con relación al contenido del artículo 18? Ambas disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil, evitando los ritualismos que podrían devenir en limitar el acceso
a la jurisdicción por excesivo uso de formalidades. ¿Hasta dónde puede el juez hasta dónde puede el juez actuar restringido o habilitado en la exigencia de formalidades? A mi criterio, yo creo que el juez, en principio, ¿verdad?, debe velar porque se cumplan todos los requisitos del 276. Y el litigante debe también apostarle a eso. Ahora, también soy del criterio que si falta alguno de estos requisitos, no debe el juez en automático hacer la prevención, sino que el juez ahí es donde debe de analizar, y si él, con la manera en que ha sido presentada la demanda, tiene clara la pretensión y algún otro dato esencial que se requiera, como la manifestación del lugar para oír notificaciones o emplazar al demandado, o algún tema probatorio que es exigible incorporar de entrada, pues pudiera él no hacer esa prevención, no obstante algún requisito faltar o estar un poco oscuro. Vamos, hay una pregunta anónima, dice, ¿qué hacer cuando el juzgador no es claro en lo que ha entendido y previene sin decir o explicar claramente cuál es el motivo de la prevención? Y por tanto el demandante no entiende la prevención. Bueno, la legislación procesal pues no señala una solución. Sí indica, como ya vimos, que el juez tiene que ser claro en su prevención. Sí indica que la prevención tiene que ser motivada. Entonces, una primera opción, pero es un poco arriesgada, es en el plazo que me ha dado para prevenir, presentarle el escrito diciendo que me aclare, ¿verdad? Diciendo que esa prevención es oscura. Y entonces, bueno, ahí me quedaría yo a la suerte del criterio del juez si me aclara y me da nuevo plazo. O si me dice él que no puede aclarar, que está claro y por lo tanto, si no presento la prevención, se me cae la demanda, ¿no? Hay que tener presente también que ante el rechazo de demanda siempre hay recurso. El Código Procesal Civil y Mercantil da la revocatoria. Ahí también lo puedo intentar, ¿verdad? O si no, ni modo, me tocará volver a presentar la demanda y tal vez cae en otro tribunal. Pero el juez está obligado, ¿verdad?, por su misma naturaleza de juez, a motivar cualquier resolución. Y la de prevención, insisto, no es la excepción. El juez no le va a decir cómo va a solventar algo, pero sí le va a decir, mire, falta el nombre del actor, falta la relación de los hechos, o no entiendo la relación de los hechos, corríjala, sea clara. Y punto, le está diciendo que hay un problema en la relación de los hechos, que la vuelva a plantear, no le va a decir cómo, ¿verdad? Otra pregunta de Víctor Rivas, ¿cuál es su opinión con respecto al rechazo in limine? ¿No sería mejor remitir la demanda al juzgado que se considere competente en los casos de competencia objetiva o de grado? Interesante esta pregunta. Yo creo que tengo una posición contramayoritaria. A mí no me gusta que hayan remisiones al juzgado que se considere competente, por dos razones. Primero, porque el juez que remite puede fallar y creer que el competente es uno de San Miguel y no sea de San Miguel, sino de la Unión. Y segundo, porque como el tema, por ejemplo, del territorio, para poner el caso del territorio, es disponible, entonces alguien pudiera decir, yo voy a intentar presentar la demanda en San Salvador, aunque el demandado sea del domicilio de Santa Ana. Y solo si el juez la admite a trámite por equivocación o si tiene alguna duda y la admite y espera a ver qué dice el demandado, y entonces si de casualidad logra entrar en San Salvador, pues bien. Pero si me obligan a ir hasta Santa Ana porque ahí es el domicilio del demandado, pues yo mejor me ahorro ese gasto de estar viajando hasta Santa Ana para seguir un caso, más lo que voy a perder en eso que en recuperar lo que estoy demandando. Y entonces la presento en San Salvador y me la rechazan y me la mandan a Santa Ana, y yo no quería ir a Santa Ana, sino que intentar que entraran en San Salvador. Entonces por eso yo no soy muy partidario de remitir a donde corresponde. Siguiente, dice Edwin Cruz, ¿puede habilitarse un segundo examen liminar producto de una omisión de pronunciamiento y realizar más prevenciones después de haberse realizado otras de forma primitiva? Esto a la luz del artículo 226 del Código Procesal Civil y Mercantil.
Yo, como les señalaba, creo que no, y aquí me adhiero a la jurisprudencia constitucional que ha señalado que una única prevención en donde el juez tiene que tener el cuidado de poner todos los puntos que considera que adolece la demanda. Ahora, si en eso que me incorpora hay algo nuevo que se plantea y eso le genera al juez alguna duda, entonces sobre eso nuevo sí puede hacer una prevención, pero no sobre la demanda. No puede haber una segunda prevención sobre la demanda. Pudiera haber una nueva prevención, pero sobre el escrito de cumplimiento de la prevención. Dice luego Víctor Rivas, considera que el artículo 277 del procesal civil deja demasiada discrecionalidad al juzgador o jugador al describir los defectos de la pretensión, no son muy amplios. Bueno, lo que pasa es que sí, como yo mencioné en mi exposición, algunos conceptos son más claros que otros. Es decir, por ejemplo, si el juez no tiene competencia, es evidente, ¿verdad?, cuando estaremos en presencia de un caso como este. Que el juez no tenga jurisdicción, porque el código señala en qué casos no hay jurisdicción, en qué casos no hay competencia. Entonces creo yo que ahí no hay problema. O cosas juzgadas, ¿verdad? Sí aparecen otros como falta de presupuestos procesales o materiales, ¿verdad?, o esenciales, en donde ahí pueden entrar algunos otros aspectos que no se señalan expresamente, como problemas en la legitimación, en la postulación, en la capacidad. Entonces yo creo que ha sido un paso importante el que ahora el legislador haya intentado poner, por decirlo así, estos ejemplos, aún con el riesgo que señala Víctor Rivas en su pregunta. Porque el anterior código, el Código de Procedimientos Civiles, no decía ninguna causa. Y yo casi citaba textualmente, solo decía, presentada la demanda, el tribunal estima que es manifiestamente improponible, la rechazará, expresando los motivos de la decisión. Y el juzgador se quedaba, ¿y cuándo es improponible? No había ninguna pista. En cambio ahora al menos se enumera, ¿verdad? No de manera taxativa, pero hay una enumeración para que el juzgador tenga una idea de por dónde va la figura de la improponibilidad en el código. Dice Edwin Cruz, ¿es sujeto de subsanar la omisión de presentar el poder o estando defectuoso advierto de inadmisibilidad de no hacerlo? Si no estaríamos en presencia ante una improponibilidad liminar, considerando que se le previene a un abogado que no está legitimado por cumplir el requisito de postulación preceptiva, o sea, un caso modulado con el 18 para no ser excesivamente formalista. Bueno, quiero ver si entiendo. Primero, la legitimación no es del abogado. El abogado solo tiene un tema de postulación. La legitimación procesal y la capacidad procesal es de la parte. ¿Qué pasa cuando el abogado que llega no presentó poder o el poder es defectuoso? Entonces es prevenible. Es definitivamente sujeto a una prevención. Karen Montoya dice, el requisito de procuración obligatoria no está explícito en el 276. Por tanto, si la persona demanda de carácter personal, como más de alguna vez ha pasado en jurisdicción ambiental, ya que existe legitimación activa, debe rechazarse la demanda con una inadmisibilidad. Bueno, siempre acordémonos, hay una premisa. Si se rechaza la demanda con inadmisibilidad, es porque antes hubo una prevención, ¿verdad? Eso lo aclaro siempre, ¿verdad? No puede existir una inadmisibilidad así de golpe, a menos el supuesto especialísimo de la que mencioné también, de la inadmisibilidad en el desarrollo del proceso. Ahora bien, la procuración obligatoria, es cierto, no quedó tan clara, pero cuando vamos a ver a los sujetos procesales y se regula el código, el tema de la legitimación procesal, quién puede tener capacidad procesal, también se menciona el tema de la procuración. Hay una jurisprudencia de la sala que declaró inconstitucional la procuración en las conciliaciones que se llevan a cabo previas al proceso ante un juzgado de paz. Y ahí precisamente la sala entendió, y yo creo que bien, que el código estaba estableciendo una procuración obligatoria para todo tipo de proceso, incluso las conciliaciones ante los jueces de paz. Eso la sala lo consideró excesivo y lo declaró inconstitucional. Entonces, si partimos de eso, es obligatorio. Si alguien se deja ir así por sí solo y no es abogado, entonces es un asunto subsanable y por lo tanto prevenible.
A ver, Karen Montoya también nos dice, el artículo 276 solo establece el nombre del procurador y el lugar para recibir notificaciones. A su criterio debe prevenirse tal situación o se rechaza la demanda en el examen liminar que se hace. Bueno, no comprendí mucho, pero el caso del procurador, del abogado, de la persona que representa, por ejemplo, a la parte actora, basta con poner su nombre, ¿verdad? Basta con se identifique con su carnet de abogado y señalar lugar para notificación. Si eso hace falta, hay que prevenir, ¿no? Pensé que el vacío más que todo podría estar en el tema de la identificación del actor, del titular del derecho, igual del demandado, porque ahí creo que solo quiero recordar que se menciona el nombre, pero aquí hace falta el DUI, con solo el nombre no es suficiente. Está bien, ¿verdad? No voy a pedir que me precise la edad, que si es doctor, ingeniero, perdón, o abogado, pero sí el DUI, porque eso me va a poder identificar, el juez va a poder identificar plenamente quiénes son la parte actora y la parte demandada. Dice Karen Montoya, le consulto, pues trabajo en el Juzgado Ambiental de San Salvador y aún estamos creando criterios respecto de un momento por la legitimación activa. Preveníamos tal situación, pero ahora rechazamos por inadmisible. Aquí, ojo, ¿verdad, Karen? Porque la legitimación no es del abogado que representa a alguien. La legitimación es de la parte, ¿verdad? Entonces, si se presenta una demanda, insisto, que debe de ir por procuración obligatoria y la presenta una persona y esa persona no es abogada, entonces hay que prevenir. Y si no cumple con eso, se declara inadmisible. Dice Anónimo, buenos días, en caso de materia procesal civil y mercantil, cuando un proceso ya ha iniciado, alguna de las partes fallece, ¿se podría dar una improponibilidad sobrevenida por falta de capacidad procesal? No, porque el código ahora regula la sucesión procesal. Entonces, si una parte, el titular, ¿verdad?, la parte actora como tal, o la parte demandada fallece, entonces ahí entra en juego la sucesión procesal y el código regula cómo solventar esa situación. Aunque es un poco lenta la solución, porque hay que llamar a heredero, etcétera, pero se establece eso. Otra anónima, una vez admitida la demanda, es imposible la notificación a la parte demandada por no encontrársela en la dirección proporcionada. Sería válida una improponibilidad sobrevenida, aunque el lugar de notificación sea un requisito de forma. Una vez admitida la demanda, es imposible la notificación a la parte demandada por no encontrarse en la dirección. Bueno, ojo aquí, porque hay como, bueno, pueden haber muchos supuestos en casuística, pero al menos puedo mencionar dos. Una cosa es, y que ya pasa muy seguido y no me dejarán mentir, los asistentes de tribunales que trabajan en tribunales, que se señala la dirección donde debe ser emplazado el demandado, pero a esa dirección es imposible acceder porque es un territorio peligroso, controlado por pandillas. Y entonces ese es un verdadero problema. Y el otro tema, que es un poco más fácil, es, bueno, no lo encuentro. Yo di la dirección que tenía y no se encuentra. Ahí el código dice que si en verdad el juez advierte que el actor ha hecho lo que razonablemente esté a su alcance para intentar proporcionar una dirección al tribunal y no la tiene, no le va a prevenir ni nada por el estilo, ni le va a rechazar, sino lo que tiene el juez entonces es él como director del proceso y por los principios del código que señala la colaboración a que están obligados a dar oficinas públicas y privadas y los particulares, el juez puede hacer una indagación de algún domicilio o algún lugar de trabajo de la persona demandada. Pregunta. Rocío Guerra, cuando se presenta una escritura de inmueble no inscrita en el CNR ante un juzgado para hacer valer una oposición a título municipal, el juez puede declarar improponible la demanda o una vez admitida en ese término, el juez puede declarar la improponibilidad sobrevenida. Cuando se presenta una escritura de inmueble no inscrita en el CNR. El juez pudiera, bueno, habría que ver bien los detalles del caso, pero se me ocurre que, respondiendo rápido, que el juez pudiera, si considera que no es un documento que no cumple con las formalidades legales, que no ha probado su derecho de legitimación. Alguien puede querer llegar a presentar un reivindicatorio, por ejemplo, o algún posesorio y no presentan los documentos respectivos en legal forma que
le adviertan liminarmente, como regula el código en los requisitos de la demanda, esos presupuestos que tienen que ver con su legitimación. Entonces pudiera ser de improponibilidad. Otra, la prescripción regulada en el Código de Trabajo puede ser considerada una causal de improponibilidad. Mira, este es un tema interesante porque la prescripción a veces tiene muchos problemas de su alegación y en qué momento se tiene claridad al respecto. Pero respondiéndole conforme a la teoría, sí. Si una pretensión ya no puede ser ejercida por estar prescrita, eso es motivo que genera un defecto en la facultad de juzgar del juez. Y por lo tanto, yo creería que sí. Dice Carla Yadiras, si le da la improponibilidad, ¿habrá que correr traslado? Esto no lo entiendo. Bueno, veamos, los casos de improponibilidad es, se presenta la demanda y el juez declara la improponibilidad. Ahí sin previa audiencia ni nada. ¿Qué es lo que va a hacer el actor cuando recibe la improponibilidad de acuerdo al procesal civil y mercantil? Tiene la posibilidad de apelar. Porque en este caso el código, a diferencia de la inadmisibilidad que da revocatoria, en la improponibilidad da apelación. Si la improponibilidad se da en una audiencia, si por ejemplo en el despacho saneador de la audiencia preparatoria, ahí sí obviamente hay oportunidad de debatir. Y el juez va a dar la oportunidad a las partes que se pronuncien en relación con la causal de improponibilidad, que es advertida de oficio o a petición del demandado. Viene una pregunta de Miriam. Tengo una pregunta. En el caso, por ejemplo, de una solicitud de información en la cual se ha requerido 3 cosas distintas, de las cuales una es independiente de las otras 2, y sobre este requisito se ha prevenido, pero no se subsana en el tiempo correspondiente, ¿es válido declarar inadmisible toda la solicitud de información? Bueno, esto parece que está en otro ámbito, no en el judicial, pero vuelvo a insistir, si se hace una prevención, una cosa es que alguien le diga, mire, aunque alguien le diga que no puede cumplir con esa prevención formal, por X, Y o Z circunstancia, no hay ni que volver a insistir con la prevención, ni tenerla ahí detenida por los siglos de los siglos. Lo que hay que hacer es rechazar la demanda por inadmisible y la persona puede perfectamente volver a presentar la solicitud o la demanda cuando tenga la información completa. Yo recuerdo un caso real en un tribunal en la cual se hace una prevención al actor, el actor le dice al juez que no puede cumplirle esa prevención porque no tenía un elemento que le estaba pidiendo, que él no lo conocía, y el juez decía, se lo resuelto. Volvía a llegar el actor y le decía, mire, no le puedo cumplir con la prevención, se lo resuelto. Y así lo tuvo como 4 o 5 veces. Hasta que el actor se fue a poner una queja por retardación de justicia, antes existía esa queja, a una cámara. Y viene la cámara y le resuelve a favor. Y le dice al tribunal, le ordena, mire, avance. Porque la retardación de justicia no solo es dejar de resolver, sino que está resolviendo patinando en lo mismo. Entonces le digo, aplique la consecuencia. Usted hizo una prevención y le dicen que no la pueden cumplir, entonces aplique la consecuencia, que sería rechazar la demanda y que el otro entonces vea si recurre, si la vuelve a presentar o qué. Hay otra pregunta anónima, ¿cómo se debería proceder si se notifica al representante legal que no corresponde? Bueno, hoy el código ha tratado de evitar eso porque se sabe que el emplazamiento no procede contra el apoderado, salvo casos muy especiales. Es como la última opción entre las últimas, casi para asegurar los derechos de audiencia y defensa del demandado, porque se daba muchas veces que se iba a emplazar a un supuesto apoderado y ese ya no era apoderado. Y encima de eso se había quedado peleado con el cliente y entonces hasta escondía la demanda. Entonces ahora eso ya no es posible. Ahora, si se da, yo creo que al final de cuentas puede llegar el demandado a pedir ahí una nulidad del emplazamiento e incluso después una revisión de sentencia firme. Y claro, si el abogado también que recibe pues actúa bien, tendría que notificarlo al tribunal de que ya no es apoderado. Buenos días, doctor. Dice Anónimo, ¿podría compartir alguna jurisprudencia relacionada con el tema? Sería de mucho interés. Sí, de hecho, fíjense que, bueno, está en proceso de publicación aquí en la Corte Suprema de Justicia no se puede decir un artículo, no puedo decir que es un libro, porque no, sino que es un artículo de unas 40 páginas que produje una vez en relación con cursos de la Escuela de Capacitación Judicial en relación con los rechazos de la demanda, su aplicación en el anterior código y las concreciones en el actual Código Procesal Civil y Mercantil,
Y ahí en esa estoy citando varias jurisprudencias de juzgados de primera instancia y cámaras en relación con los rechazos de la demanda. Así que espero próximamente poderles compartir esa publicación. Veamos, dice otra más bien, si se emplaza erróneamente en materia laboral. Bueno, ahí sí no le podría responder. La pregunta es un comentario que pueda aportar. No encuentro el comentario. Mario Sorto dice, pueden haber dos prevenciones cuando el litigante no va con la primera prevención. Ya comentaba de que no, ¿verdad? Ahí el juez no le debe temblar el pulso porque si no va con la primera prevención, entonces, no hay que declarar inadmisible la demanda. Eso ya lo comentaba. Álvaro Cruz dice, la inadmisibilidad, la improcedencia, la ineptitud ya existían en El Salvador aún antes de 1993. Luego aparece la improponibilidad. Entonces, ¿por qué los casos de estos rechazos los pasaron a la improponibilidad? Sí, es un poco lo que explicaba, pero fíjense, en el Código de Procedimientos Civiles la inadmisibilidad no estaba tan clara, porque se regulaba hasta en las disposiciones finales y hablaba de inadmisibilidad de peticiones o de cualquier solicitud, pero vaya, digamos que existía. La ineptitud también estaba, pero como yo dije, era solo para causas específicas, muy reducidas y además solo se podían declarar en sentencia. Y la improcedencia no existía en el código. El término de improcedencia no estaba, fue creado jurisprudencialmente. Entonces, por eso yo creo que se hizo bien en introducir la improponibilidad como sustituto de la improcedencia. Dice, en el caso de que solicite información a otra institución y se hace a través de un oficio y esta institución no subsana en tiempo, ¿puede solicitarse nuevamente? Sí, eso sí. Puede hacerse un segundo requerimiento a todas las oficinas públicas o privadas en las cuales se ha pedido información para colaborar, como intentar buscar la dirección o el trabajo de una persona. No se supone que la improponibilidad es novedosa, bueno, pero no entiendo el resto del comentario. ¿Cuál es el máximo de prevenciones admitidas? Ya señalaba eso, ¿verdad? Hay mucha duda al respecto, solo es una única prevención frente a la demanda. Vuelvo a repetir, si en esa prevención se incorporan elementos nuevos, entonces puede hacer una segunda prevención en relación con el escrito de cumplimiento de prevención. Pregunta, buenos días, ¿cuál es su criterio en cuanto a que hay jueces que después de haber admitido la demanda hacen prevenciones dentro del proceso so pena de declarar inadmisible si no se subsana? Ejemplo, manifestar nueva dirección al demandado so pena de declarar inadmisible. Bueno, hacer una nueva prevención es algo completamente atípico, muy extraño, como yo decía. Pero salvo que al juez se le haya pasado. Pero si afecta los derechos de defensa y de audiencia del demandado, no puede hacerse prevención. No voy yo a prevenirle al actor en el desarrollo del proceso que me aclare cuál es el objeto de la pretensión, que estaba oscuro. Y el proceso se desarrolló en varias etapas, ya se hicieron audiencias hasta de debate. Y prevenirle que señale nuevo lugar, bueno, lo pudiera hacer, pero no so pena de declarar inadmisible la demanda, porque en ese caso ya yo había señalado uno y el juez es el que tiene ahora, si no se encuentra el demandado, hacer uso de sus facultades de investigación, entre comillas. Pero eso ya se le había admitido y entonces, pero ahora le prevengo otra cosa y si no se lo declara inadmisible, algo adicional me parece extraño, creería que no. Buenos días, usted manifestó que las causas de improponibilidad de demanda eran ejemplificativas y no taxativas. ¿Por qué son ejemplificativas? Y podría dar un ejemplo de una que no esté en las establecidas. Lo que sucede si uno ve la formulación, siempre hay que ver si hay cláusulas de cierre o no. En la formulación del artículo 277 dice, si presentada la demanda, el juez advierte algún defecto en la pretensión, ¿cómo decir que? Y empieza, entonces esa fórmula es como decir que, y empieza a citar ejemplos, eso no tiene ninguna cláusula de cierre. Entonces, algunas que no están establecidas expresamente, que podríamos incorporar dentro de la falta de presupuestos materiales o esenciales, está esto que yo les mencionaba de la falta de legitimación o falta de competencia. Esos son los que yo pudiera incorporar acá. En cuanto a la improponibilidad de la pretensión que se pretende regular en el Código Procesal Laboral,
Me imagino que hace referencia a que en la demanda pueden pedir la indemnización y sus pretensiones accesorias, pero también pueden solicitar el pago de la vacación completa o salarios adeudados. Entonces, si estas pretensiones no están claras, se les hace la respectiva prevención. Si estas no son evacuadas, se declaran improponibles dichas pretensiones. No, porque si se hacen prevenciones, debe ser después, lo que debe venir es una inadmisibilidad. Si hay una pretensión que no esté clara, sea principal o accesoria, si está oscura y yo le hago una prevención, entonces después debe de venir una inadmisibilidad. Aunque bueno, y si tengo que rechazar porque presenté, por ejemplo, pretensión principal y accesoria, las accesorias no estaban claras, previne, no me cumplieron, rechazo esas por inadmisible las accesorias y me quedo conociendo las principales. Eso sí es cierto. ¿Qué se debe hacer cuando el juez solicita requisitos excesivos en la demanda? Bueno, como yo decía, intentar pedir la revocatoria de la decisión del juez, o si no, ni modo, esperar que me declare inadmisible la demanda por esos requisitos excesivos que no pude cumplir y pedir también el recurso respectivo que me establezca la ley procesal. Y en todo caso, si no, saber que mi derecho no está herido mortalmente y yo poder presentar en otra circunscripción territorial, si el caso me da para presentarlo así, o dentro de la misma circunscripción territorial, intentar que caiga dentro de un nuevo juez. Y después, en el peor de los casos, construir algún amparo por obstaculización al acceso a la justicia. Bueno, me quedaría casi hasta acá por razones de trabajo. Agradezco mucho las preguntas porque han sido muy enriquecedoras. Como dije, pues estaría pendiente de cualquier otra que no se haya podido subsanar, que por medio de correo me la haga llegar la escuela de capacitación. Bueno, muchas gracias, doctor. No sé si podemos, una última pregunta que me mandaron acá de parte de la licenciada Verónica, no sé si todavía podemos. Ok, dice, la prescripción es otorgada a petición de parte, de oficio, se otorgan únicamente las nulidades absolutas, ¿es así? Bueno, en materia laboral no sabría responderle como yo creería que sí. Ahora, si se alega una prescripción dentro del trámite del proceso y si se da, debería de ser sujeto de improponibilidad de la demanda. Porque la prescripción, al igual que una caducidad, al final de cuentas lo que hace es que el juez no tenga facultad de juzgar. Sea que en una legislación procesal se tenga que alegar, sea que se pueda apreciar de oficio, lo que fuere, pero eso para el tema que nos ocupa, si hay una prescripción, si un derecho está prescrito, eso da lugar a una improponibilidad. Muchas gracias, doctor Kader. Le voy a ceder el micrófono a la licenciada Verónica para que dé las palabras de cierre. Licenciado, agradecerle mucho. Señor magistrado, ha sido un honor de que esté con nosotros. Mire que hemos tenido una audiencia bastante y hay mucha participación. Tengo preguntas todavía que quieren que siga contestando. Ya vimos que quizás lo vamos a tener unas 4 horas ahí para clases. Y bueno, queremos agradecer a todos los que estuvieron hasta el final en este webinario. Magistrado, como siempre, un gusto y un honor tenerlo aquí dentro del aula virtual de la Escuela de Capacitación Judicial. Y les invitamos también a que estén siempre pendientes de la programación trimestral que nosotros ofrecemos como escuela para que ustedes se inscriban. Bueno, muchas gracias a todos los participantes. Magistrado, feliz día. Gracias.